súper bien. ¿Cuándo es la misa de blanco? Es El 15 y el 22. de febrero. Bueno, espero que les vaya muy bien. Es una actividad muy bonita. Cuando yo estuve en la facultad, la verdad que no existía esa actividad, pero creo que hubiese sido una actividad muy bonita para poder haberla vivido, así que disfrútenlo mucho. Sí le voy a pedir a todos que pongan su teléfono en silencio, porque sí hay mucho retumbe. Bien, vamos a ver. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, doctora. Perfecto. Bien, creo que aquí ya habíamos quedado en la clase anterior, en la cual habíamos visto un poquito de los indicadores de la salud materno-infantil y sobre todo hicimos más énfasis en la salud materna, porque es el primer módulo. A ver, ¿alguien me pudiese resumir qué le quedó de la clase pasada? ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? Algo que se les haya quedado de la clase pasada. Bueno, creo que por mi parte los indicadores en cuanto a la salud materna e infantil y también neonatal, que eran diferentes factores que teníamos para medir la calidad en cuanto a atención que se le daba tanto a la madre como al neonato. Y durante las... Y de esos indicadores, ¿cuál fue el que más que te acuerdes? Uno nada más, que te acuerdes. El corte o el prensado del cordón umbilical tardío para evitar la anemia del neonato, del recién nacido. Del lactante, en realidad. Del lactante. Sí, porque en realidad es como si fuera una autotransfusión. Porque acuérdate que la sangre que con la que trae el niño tiene una vida media de más o menos 3 meses. Y era muy frecuente ver anemia del lactante y sobre todo en países en vías de desarrollo. Y porque al principio, pues, el que la médula del niño arranque, pues, toma y puede causar anemia. Entonces, una de las estrategias que se propuso fue esa. Y otra que van a ver ustedes después, cuando vean control de niño sano. Marisa tiene su teléfono abierto, el micrófono. Gracias. En el control de niño sano van a ver que una de las estrategias también para evitar la anemia del lactante es la suplementación con hierro en el lactante. Independientemente de que tenga una hemoglobina normal, a todos los niños a los 4 meses se le inicia la suplementación con hierro, ¿no? Entonces, son estrategias que se han puesto para evitar algo que parece tonto, anemia. Todo el mundo pensará, bueno, solamente es hemoglobina baja. No. En el niño pequeño, sobre todo en el menor de 1 año, la anemia es condicionante, sobre todo la ferropénica, es condicionante para que el niño tenga retraso en el desarrollo psicomotor. Entonces hay estudios donde ya se ha demostrado que la anemia del lactante, sobre todo el primer año, puede ser responsable de que el niño tenga retraso, un retraso mental, y está altamente demostrado. Entonces, son estrategias, el pinzamiento tardío del cordón y la suplementación con hierro. ¿Alguien se acuerda de alguna otra cosa? De los indicadores de la salud, o sea, de la salud, pero sería de la salud materna, que sería la madre que le midieron la presión arterial, que las que tenían frecuencia con sulfato de magnesio, que si las que recibieron oxitocina, que si tuvieron un parto tardío, que si murieron de sepsis, y etcétera. Ok, muy bien, gracias. ¿Tú eres? Sebastián. Sebastián.
Sebastián Pérez. Ok, Sebastián. Vamos a anotar aquí los que participan. Bien. Hoy, dentro de estos objetivos que tiene el programa de salud materna, el pilar de este programa es el control prenatal, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito hoy sobre control prenatal, que como lo ven ustedes ahí, es toda esa atención que se le da a la madre antes, durante y después del parto, ¿sí? Que incluye actividades de promoción de salud, de prevención, como vimos también cuando vimos los indicadores del diagnóstico y tratamiento oportuno de cualquier patología que tenga o que aparezca durante el embarazo, y todo aquello que pase en el parto y la atención del recién nacido. Entonces, hasta llegar al recién nacido es el control prenatal. Entonces, es toda esa cantidad de actividades, vamos a ver que son bastantes, que hacemos para lograr que ese embarazo sea exitoso. Créanme que cuando una mujer está embarazada, lo único que quiere es que su embarazo sea exitoso. Entonces, lo que nos queda a nosotros como proveedores de salud es hacer que precisamente ese embarazo llegue a término y llegue a término lo mejor posible. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar embarazada representa un riesgo. Hay estudios que hablan de que durante el embarazo hay cierto grado de inmunosupresión en la mujer. Entonces, todo embarazo tiene un grado menor o mayor. También podemos encontrarnos con mujeres que cuando llegan al embarazo ya vienen con algunas patologías previas que hay que manejarlo junto con el embarazo. Y es importante también durante ese control prenatal saber que hay un grupo pequeño de pacientes que van a tener alguna complicación que puede ser potencialmente mortal. Entonces, esa es la importancia de que ese control sea periódico. O sea, no es que yo la voy a ver hoy y no la voy a ver más hasta el final, no, es el seguimiento de esa embarazada a lo largo del embarazo, para que llegue en la forma más óptima al momento del parto. Entonces, nos toca mucho que hacer para vigilar ese embarazo y hoy vamos a tratar de ver qué cosas se hacen en el control prenatal para hacer una vigilancia adecuada, tanto de la madre como del feto y en todo caso el recién nacido. Entonces, los objetivos del control prenatal son un montón, que vemos aquí. Esto es lo que dice el Programa Nacional de Control Prenatal, gobernado por el Ministerio de Salud, en el cual vamos a tratar de prevenir, diagnosticar y dar un tratamiento temprano a cualquier complicación que se presente. Vamos a vigilar cómo está creciendo ese feto a lo largo de esos meses de embarazo. Es importante detectar cualquier enfermedad que pueda tener la madre y prevenir las infecciones de transmisión vertical, sobre todo el VIH, ¿no? Dentro del control prenatal también nos toca verificar el estado vacunal de las mujeres, porque con eso podemos prevenir algunas patologías que pueden afectar al neonato, sobre todo, como es el tétano neonatal y el síndrome de rubiola congénita. También se promociona mucho la lactancia materna como el único y mejor alimento para la alimentación del niño, sobre todo único, exclusivo los primeros 6 meses, y se promociona a que, según la OMS, lo ideal es darlo hasta los 2 años. Se da un poquito de educación a la mujer sobre el parto y sobre cualquier otro tema, lactancia, el cuidado de la piel, el cuidado de las mamas, etc. Bien, el objetivo sería que el 100% de nuestras mujeres pudieran ser captadas.
pero ustedes apenas están comenzando sus rotaciones clínicas, pero a lo largo de la carrera, cuando hagan historia, se van a dar cuenta, tanto en pediatría como cuando roten obstetricia, que lastimosamente muchas mujeres incluso llegan a la sala de maternidad, por ejemplo, del Hospital Santo Tomás, que es la maternidad más grande que tenemos en el país, con 0 controles prenatales. O sea, nunca fueron a un control, o fueron a uno. O sea, no llevaron un adecuado control prenatal. Y como yo les dije, parte de la importancia del control prenatal es poder categorizar, clasificar a esas madres según el riesgo. Cuando hagamos la historia, hagamos el examen físico, si detectamos algún riesgo, poder decir si es de bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, y sabemos entonces cuál es la competencia que nos toca a nosotros. Por ejemplo, en la atención primaria sería el de bajo riesgo, y ya alto riesgo podríamos compartirlo con una subespecialidad, y ya los de muy alto riesgo sí son casi exclusivos del obstetra. Lo primero que tenemos que lograr, y ojalá se lograra, es que las mujeres fuesen a un control prenatal. Lo ideal es por lo menos tener 7 controles prenatales. Tomando en cuenta que un embarazo normal, en teoría a término, son 9 meses, o 40 semanas, ¿no? Pero a término es a partir de la semana 37. Entonces, considerando eso, entonces lo ideal sería que por lo menos fueran 7 controles prenatales. Y la otra cosa ideal, como habíamos visto en uno de los indicadores, es que el primer control prenatal fuese antes de la semana 13, o sea, hasta la 12ª semana. Y aquí también, pues para que vean que los primeros controles prenatales los puede hacer un médico o una enfermera, ¿no? Y yo creo que ya yo les hice la salvedad que en algunos países la enfermera incluso ve casi todo el control prenatal, pero es una enfermera capacitada en obstetricia que lleva todo el control prenatal e incluso atiende el parto e incluso hace el puerperio en algunos países. ¿Por qué es importante el control prenatal? Porque es la puerta de entrada de la embarazada al sistema de salud. Entonces ahí podemos hacer una historia clínica buscando antecedentes personales y familiares que puedan ser importantes, cómo ha sido la historia obstétrica, o sea, cómo han sido sus embarazos anteriores, qué complicaciones pudo haber tenido. Podemos hacer un examen físico, y recuerden, como bien dijo Sebastián, pues la importancia de tomar la presión arterial en todos los controles prenatales, buscando hipertensión. Igual el peso, vamos a ver que sí, es cierto, la mujer está embarazada y está formando un nuevo ser, pero no es que por eso ella va a subir la cantidad de kilos que quiera o no va a subir la cantidad de kilos que necesite. Vamos a ver que hay una cantidad de peso que debe ganar la embarazada dependiendo de la edad gestacional y su peso al inicio del embarazo. La otra cosa que se hace es medir la altura uterina, que lo vamos a ver en un momento, y la altura uterina de alguna manera traduce el crecimiento del feto, porque se espera, dependiendo de las semanas de gestación, que ese útero vaya creciendo, y eso lo vamos a ir midiendo en cada control prenatal, y de alguna manera traduce el crecimiento del feto. Se hacen algunas actividades especiales, algunos laboratorios. Aquí pongo específicamente el toxoide porque afortunadamente hemos podido erradicar bastante el tétano en nuestro país, salvo, tengo que decirlo, desde hace 5 años creo que hemos tenido, seguro estoy de dos, creo que hubo un tercero, pero no estoy seguro estoy de dos casos de niños que tuvieron tétano, porque no tenían la vacuna. Porque cuando tenemos todas las vacunas en los niños, los casos que se veían de tétano era precisamente de tétano neonatal, mujeres que no tenían la vacuna y que
no tenían un parto aséptico y al momento de la cortada del cordón, pues por ejemplo, con gilets o con instrumentos oxidados, etcétera, se podía transmitir el tétano. Entonces, es importante en la embarazada saber cómo está su vacuna del tétano, por ejemplo. Si la madre no tiene la vacuna, se le deben aplicar 2 dosis de la vacuna del tétano con un intervalo de 4 a 8 semanas y un refuerzo un año después de la segunda dosis. Si la mamá, la embarazada, ya tiene el esquema completo, solamente se va a aplicar un refuerzo si han pasado más de 10 años. La vacuna de toxoide es una vacuna que se ha visto que va perdiendo actividad a lo largo del tiempo y por eso todos, no solamente la embarazada, todos debemos colocarnos un refuerzo cada 10 años porque se pierde la actividad. Entonces, esto es una cosa que se puede hacer especial en la madre. Como les dije, hacemos una historia porque necesitamos conocer. Dígame. ¿Puede repetir lo del esquema de vacunación si no estaba inmunizada ya? Si no estaba inmunizada, debe recibir 2 dosis. Con una diferencia de 4 a 8 semanas entre una dosis y la otra. En el momento en que tú la captas. O sea, en el momento que llega, si llega al 5º mes, se la pone. Y le puedes poner una segunda dosis 4 a 8 semanas después. Y le refuerzas un año después de la segunda dosis, ¿no? Eso ya después del parto, pero estamos hablando del control. Al momento que la reciba, si no tiene su esquema de vacuna, hay que ponerle la dosis. Ok, muchas gracias, profe. Okay. Disculpe, profesor, una pregunta. Dígame. ¿Cómo usted mencionó la forma en cómo los bebés contraían el tétano después del nacimiento cuando son de madres no vacunadas? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo es que lo contraen? Cuando no se usan técnicas asépticas, o sea, utilizan tijeras oxidadas. Por ejemplo, cuando el parto no ocurre en un lugar institucional, en un hospital, con todas las medidas asépticas, y se utilizan instrumentos que puedan oxidar, sobre todo, acuérdate que el clostridium tétano es un anaerobio exclusivo, obligatorio, entonces lo vas a encontrar por ejemplo, en unas tijeras oxidadas. Entonces, si al cortarle el cordón umbilical se utiliza un instrumento que está contaminado con el clostridium tétano, y entonces se puede transmitir al bebé la enfermedad. Y esas eran las causas de tétano reportadas en niños, porque ya casi no teníamos. Pero pues, ojo, esto fue antes de COVID. En uno de los casos que yo les dije de niños con COVID fue en el 2019, un niño no vacunado, que tuvo una herida que no se trató a tiempo. Cuando estaba infectada, no se investigó el esquema de vacunación del niño para haberle puesto un refuerzo o una dosis, y pues cuando ya llegó al hospital ya vino con signos de tétano. Entonces, el tétano es algo que no deberíamos ver. Es una patología que no debería existir porque tenemos la vacuna para prevenir. ¿Te quedó claro, Ayú? Sí, profesora, muchas gracias. Profe, Okay. Pregunta. Dígame. Los cuidadores que van a estar cerca del bebé también, las personas que estarán cerca del bebé también deben de mantener un esquema de vacunación obligatorio. Bueno, con respecto a los cuidadores de los recién nacidos, la única vacuna que se le pide que tengan los cuidadores es la TDAP. La TDAP tiene tétano, pero no se le pide por el tétano, no se le pone por el tétano, sino por la tosferina. Es TDAP, vamos a ver si lo pongo así, T de tétano, difteria y la pertussis, que es la tosferina. La TDAP es una vacuna que protege contra 3 patologías, pero la bordetella pertussis es un anaerobio, un bacilo, que produce una enfermedad que es la tosferina.
El problema es que la tercera dosis de toferina la va a recibir el niño a los 6 meses, porque la primera dosis a los 2, luego a los 4 y luego a los 6 meses. Entonces se habla que cuando el niño tiene 3 dosis de toferina, podría llegar a alcanzar una protección para la toferina de más o menos un 80-85%. Entonces, los adultos somos portadores asintomáticos de la Bordetella pertussis. O sea, nosotros podemos tener la Bordetella pertussis en nuestra orofaringe y poder transmitirla a un recién nacido que no está protegido y no va a estar protegido hasta, ya te digo, 80-85% hasta los 6 meses. Entonces, una estrategia que se ha visto para disminuir la toferina en los niños pequeños, que es cuando más serio afecta al lactante, que es en esa etapa, porque si a un niño de 6 años, por ejemplo, le da toferina, probablemente le va a dar una tos persistente, pero no probablemente lo lleve a un ventilador. A diferencia de un lactante pequeño, que sí una toferina lo puede llevar a un ventilador fácilmente. Entonces, una estrategia que se está utilizando hace unos años para acá es ponerle a la mamá, al papá y a los cuidadores de los niños la TDAP para evitar que puedan transmitir la toferina al lactante. Pero es por la toferina, no por el tétano. No sé si te quedó claro, Bianca. Sí, muchas gracias, profe. Ok. Como le dije, en el control prenatal hacemos una historia completa buscando antecedentes patológicos, no patológicos, cómo fueron los embarazos anteriores, lo que hemos estado hablando, el estado de inmunización de esa mamá. Es importante, pues, el peso de la madre, si al momento de llegado el embarazo está en un normopeso, o está en un bajo peso, o está obesa la embarazada, buscando hábitos de alimentación, porque también es importante ver si de repente hay algunos alimentos que no está consumiendo por X razón cultural, religiosa o como quieran llamarlo. Entonces a lo mejor va a requerir algo de suplementación, porque el tipo de alimentación que está teniendo pues conlleva un déficit de alguna vitamina, etcétera, dándole. Es importante también averiguar sobre hábitos de consumo, ya sea alcohol, tabaco o, por ejemplo, drogas. Obviamente ninguno de estos 3 debe consumirse durante el embarazo. El cigarrillo se asocia a un bajo peso al nacer, hipertensión, con lo cual un retardo en el crecimiento, el alcohol también, y además el alcohol y las drogas pueden causar, por ejemplo, abstinencia en el recién nacido al momento de nacer, posterior al nacimiento. La otra cosa es ver cómo está la madre, si está hematosa, si, por ejemplo, dependiendo del tiempo en que agarremos ese embarazo o la historia, ver si ya tiene movimientos fetales, etcétera, y se le explica a la mamá algunos signos de alarma, por lo cual ella, porque vamos a ver que los controles prenatales son cada mes, pero ella si siente o tiene alguno de estos signos de alarma que les voy a mencionar, entonces no debe esperar un mes para regresar al control, debe acudir a atención médica. Por ejemplo, si empieza a tener sangrados, está bien descrito, por ejemplo, los sangrados del primer trimestre que pueden asociarse a abortos o a molas, por ejemplo, si empieza a tener edema o cefalea, pues eso se asocia bastante por ejemplo, son datos o signos que pudiesen indicar la hipertensión arterial, por ejemplo, en la mujer. Entonces hay que hablarle sobre los signos de alarma. Y de esa manera ella, si los tiene, entonces pueda acudir a un control de salud. Bien. Así como investigamos toda la parte médica, todo esto aquí siempre lo asociamos a cosas médicas, es importante buscar factores de riesgo psicosociales. ¿Por qué? Porque eso van a afectar igual o tal vez en algunos casos más que cualquier causa médica, un embarazo. Por ejemplo, si es un embarazo adolescente, yo les comenté, es de alto riesgo.
Por ejemplo, yo les hablé que si el control prenatal se hacía tardíamente, podría indicar cierto grado, por ejemplo, de rechazo al embarazo o incluso de violencia o maltrato. Si es una embarazada única, sin una pareja, sin un apoyo. Por ejemplo, si hay datos de violencia intrafamiliar, si hay datos de consumo, o sea, todos esos factores psicosociales van a influir también, igual que cualquier condición médica, en la evolución de un embarazo. Entonces, ¿qué se hace en el control prenatal? Bueno, cuando la mamá llega, se le pesa, se le talla para calcular el índice de masa corporal, que es el índice antropométrico por excelencia para evaluar el estado de nutrición y sobre todo obesidad, y se le toma la presión, es importante, se hace una exploración completa, se examinan las mamas, ¿sí? Porque el hecho de que la mujer esté embarazada no quiere decir que no vamos a poder tener problemas de las mamas, buscando alguna lesión, por ejemplo, y es muy importante aquí hablar sobre secreciones en la mama, y ver cómo está el pezón, porque si bien es cierto, al inicio no se va a hacer nada con un pezón invertido, pues se puede ir hablando, porque es una condición que pudiese después afectar un poquito el acople del niño al pezón al momento de la lactancia, pero se va hablando sobre el tema durante la gestación. Se hace una revisión por aparatos y sistemas, buscando cualquier lesión, se mide el tamaño uterino, se mide la situación y la posición del feto, si viene de nalgas, si viene de cabeza. Eso lo vamos a ver ahora con unas figuras que es más visual que si yo se los digo. También se pregunta si, como les dije, hay movimientos fetales, y si al examen físico adjuntamos ya frecuencia cardíaca fetal. Y el hecho de que la mujer está embarazada no quiere decir que no deba explorarse por ejemplo, cáncer cervicuterino. Debe hacérsele un Papa Nicolau a toda mujer embarazada. Y a partir de la semana 34 se debe hacer cultivo por el estreptococo lacteal, que es una causa importante de sepsis neonatal. Y si la madre tiene positividad por el estreptococo lacteal, entonces debe recibir tratamiento, porque ya les digo, es una causa muy frecuente de sepsis y meningitis neonatal. ¿Qué otra cosa hacemos en la lactancia, en el control prenatal? Hablamos de la lactancia materna, de la importancia que tiene. Yo no me voy a demorar mucho porque ustedes van a tener una clase completa de lactancia materna, pero nada más les puedo adelantar que no hay ni la fórmula adaptada más cara, con todo lo que las propagandas dicen que tienen. Ninguna fórmula del mercado se asemeja en nada a todos los beneficios que tiene la lactancia materna. Entonces, una de las cosas que uno debe hacer en control prenatal es hablar sobre lactancia, para que la madre, cuando llegue el momento del parto, esté preparada y esté consciente de la importancia de la lactancia y quiera dar lactancia materna. A ver, preguntan por aquí. ¿Quién quiere preguntar? ¿Dos levantaron por ahí? Profesora, una consulta. ¿Durante qué periodo? Aquí. Dime, perdóname. Alguien te Profesora, interrumpió. el estreptococo lacteal, ¿cuándo debemos hacer la prueba? ¿En qué tiempo es? A las 34 semanas. Y si es posible, a la semana antes del parto repetirla. Porque si se detecta, por ejemplo, a las 34, se debe hacer otra al momento del parto, porque si se tiene, hay ya guías y protocolos en los cuales se le da tratamiento durante el parto a la mamá con antibióticos a una megadosis, y se ha visto que eso previene, incluso estando positiva al momento del parto, una sepsis neonatal. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ¿y con qué muestras se haría el cultivo de agalactiae? De secreción vaginal. Ok. Bien, se habla mucho de la importancia del alojamiento conjunto. El alojamiento conjunto es algo que se está abogando mucho ahora para que nuestros recién nacidos permanezcan con su mamá.
que estén siempre con su mamá, no quitarle el recién nacido a la mamá. Entonces, que estén con ellos y la importancia de que estén con ellos. Se le habla sobre los laboratorios que deben tener, los laboratorios que se le debe hacer a la embarazada. La embarazada debe ser evaluada con laboratorios cada 3 meses, hemograma, urinálisis y pruebas serológicas, por ejemplo, para VDRL y VIH al comienzo y al final del embarazo. Porque yo puedo tener una mamá seronegativa al inicio y que bueno, luego se torne seropositiva. Entonces se debe hacer un control también al inicio y al final para VIH y VDRL. Y hemograma y urinálisis. Hemograma para ver cómo está la hemoglobina y urinálisis buscando proteinuria, porque la proteinuria puede ser un marcador de hipertensión, de preeclampsia. A ver, Maritza, ¿vas a preguntar algo? Hola doctora, sí tenía una pregunta sobre el alojamiento conjunto cuando usted menciona sobre que el recién nacido tiene que estar con su madre. ¿Hay un tiempo específico como para que esté junto a la madre? Porque si no hay que separar, no hay que separarlos por tanto tiempo, ¿cómo sería en ese caso? Mira, cuando el niño nace, él se puede quedar con su mamá. No hay ningún apuro en llevarlo, bañarlo, el taguearlo, el ponerle el nombre de la mamá, el identificarlo, se puede hacer en la sala de parto. Lo único urgente que habría que hacer son las primeras 12 horas, que es ponerle la vacuna de BCG. De hepatitis B, porque la BCG puede esperar. Pero la vacuna de hepatitis B que se coloca al nacimiento sí debe colocarse en las primeras 12 horas, y eso es el tiempo que se ha visto que evita que el niño pues previene la infección por el virus de la hepatitis B de transmisión perinatal. Entonces, bañarlo, no hay ningún apuro en bañarlo. El niño el recién nacido nace con el verbis gaseoso. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha visto. El verbis gaseoso es como si fuera como una vaselina blanca, porque es así, es una sustancia bien pegajosa que está adherida a la piel del recién nacido, y se ha demostrado que el verbis gaseoso tiene efectos protectores y bacteriostáticos para evitar incluso infecciones en los recién nacidos. O sea que realmente no hay ningún apuro de quitarlo. Sí, solamente y sobre todo porque lo que se está buscando hoy día es que sobre todo esa primera hora el niño esté con su mamá, y que la lactancia materna se establezca en esa primera hora. ¿Por qué? Porque con toda la adrenalina que se descarga durante el parto, se ha visto que esa primera hora el niño recién nacido está despierto, está alerta, es capaz de reptar y llegar y acoplarse al pecho de la mamá. Y que una vez pasa esa hora, hay un descenso de la adrenalina y el niño deja de estar activo y se duerme. Pues nadie aprovecha y vaya. Pero en esa primera hora de vida no se le debe quitar. Y si se le va a quitar es solamente para darle un baño, ponerle la vacuna e inmediatamente llevárselo a su mamá. O sea, la idea es que esté lo más tiempo posible con su mamá y lo menos tiempo posible en el cuarto del niño. Sofía. Disculpe, doctora, buenas tardes. Deseaba preguntarle en esto de los controles que hemos estado viendo, si en cada uno de esos laboratorios que se hace se está midiendo el perfil TORCH. Entonces, no, el TORCH se hace al inicio. Únicamente al inicio. Al inicio toxo, pero los que sí se repiten son VDRL y VIH. Pero toxo generalmente no se repite. Generalmente no se repite, a menos que haya alguna indicación médica. La paciente haya tenido un proceso febril, haya tenido un brote o algo, tú haces una investigación, pero de menos no. TORCH se hace al inicio, lo que sí se repite es VIH y VDRL. Listo, muchas gracias, doctora. Ok. La otra cosa que se hace en cuanto a laboratorios es conocer el tipaje IRH de la madre. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay una patología que se llama la incompatibilidad RH,
y también hay compatibilidad de grupo. Entonces es bueno saber el tipo de la madre y el tipo de papá, porque si la madre es RH negativo, es importante después hacer lo que se llama la prueba de Coombs, para ver si esa mamá está sensibilizada. En teoría, en la incompatibilidad de RH, la mamá se sensibiliza después del primer embarazo. Sí, por ejemplo, ella es RH negativo y el bebé es RH positivo y se desconoce, ella se va a sensibilizar cuando su sangre entra en contacto con la sangre del bebé, y eso ocurre en el primer embarazo, en el primer parto. Si ella no recibió el anti-RO, que es una inmunidad que se pone precisamente para evitar la sensibilización en los siguientes embarazos, entonces en su próximo embarazo ella ya va a tener anticuerpos anti-RH. Entonces si su próximo bebé es RH positivo, se va a dar la incompatibilidad de RH. Pero algunas mujeres desconocen, por ejemplo, si han tenido abortos, porque a veces pueden haber tenido un retraso y tuvo un sangrado y pensaron que era una menstruación normal y resulta que era un aborto. Y en ese momento se pudieron haber sensibilizado. O sea que si la mamá es RH negativo, se le debe hacer una prueba de Coombs indirecto para ver si ha estado sensibilizada. El otro examen, además de hemograma, urinálisis, ya vimos prueba de Coombs, la prueba de TORS que se hace, está la glicemia en ayuno. Recordar que una de las patologías que puede aparecer en el parto, en el embarazo, es la diabetes gestacional. Entonces, es importante la evaluación de la glicemia en ayuno en el embarazo de las mujeres, porque para detectar diabetes gestacional. La otra cosa que hacemos en el control prenatal es un ultrasonido obstétrico. Debería hacérsele a todas las mujeres un ultrasonido obstétrico. Se debe hacer el primero mínimo entre la semana 20 y la semana 24, y se hace por varias razones, ¿no? Primero, pues para confirmar la edad gestacional, a veces cuando la madre no tiene claro su fecha de última menstruación, para ver el número de fetos que hay dentro de la cavidad, para ver si se pueden detectar mediante el ultrasonido algunas anomalías congénitas, y la otra muy importante es ver la posición de la placenta, en la posición donde está, porque hay una patología que se llama placenta previa, donde la placenta, que usualmente debe estar por aquí, va a estar en estas áreas de acá abajo. Entonces, cuando se da el parto y el niño tiene que bajar por aquí, puede causar sangrados, e incluso un sangrado importante, y esta es una causa de una cesárea urgente o simplemente un parto por cesárea, porque no puede bajar, porque va a desprenderse de manera y va a sangrar. Entonces, esa es la razón por la que se hace ultrasonido obstétrico. La otra cosa, pues la madre debe recibir suplementación con hierro, calcio y ácido fólico. El reporte habla de que debe recibir por lo menos 60 miligramos de hierro y 400 microgramos de ácido fólico antes de la semana 20, y a partir de la semana 20, 120 miligramos de hierro y los mismos 400 microgramos de ácido fólico. El calcio, pues, debe darse más o menos 1000 miligramos al día, y se puede aumentar hasta 1400 durante la lactancia. Se da mucha orientación, por ejemplo, sobre medicación. Hay una página que se llama e-lactancia, así creo que es lactancia.org, así se llama. Es una página libre, pueden entrar. Es una página donde ustedes pueden consultar los medicamentos y inmediatamente le van a decir qué medicamentos pueden afectar tanto la lactancia como el niño durante la gestación. Obviamente se dan las recomendaciones de que no debe fumar, no debe tomar alcohol, ni consumir
droga, pues la embarazada debe ser referida a odontología para evitar cualquier afectación a nivel de caries o otra lesión que pudiese complicar el embarazo. Y se da cualquier otra orientación que se tenga a mano. Luego, en todos los controles prenatales se vuelve a hablar de la importancia de la alimentación, que la madre consuma sus suplementos, se le refuerza lo de los signos de alarma, se le pregunta si está percibiendo movimientos fetales, ojo, en general, una primigesta, o sea que es su primer embarazo, pudiese empezar a percibir movimientos fetales en promedio 18, 20, sobre todo después de las 20 semanas, no lo va a percibir antes. Aquella madre que es multípara, o sea, ha tenido varios embarazos, ella sí puede percibir antes de esta semana, pero eso es lo usual. Se mira el estado general de la paciente, se mide la altura uterina para ver el estado fetal y se revisan los laboratorios. Como les dije, pues generalmente siempre VHC, un urinálisis y VIH. Y ya va un momentito, Sofía, ya va un momentito. Y en la semana 24 a 28 se le prueba hacer la prueba de O'Sullivan. Es una prueba para ver intolerancia a la glucosa, para ver si es positiva o negativa o si se tienen que hacer otras pruebas. Y cuando la paciente llega a hacerse la prueba, su glicemia es mayor o igual a 130 y había comido, se dice que es positivo, pero si la paciente viene en ayuno, no debe tener glicemias mayores o iguales a 120. A ver, Sofía había preguntado algo y luego venía, creo que Sebastián. Sí, doctora, una consulta. En el Dígame. caso de que la madre independiente, o bueno, al menos en el caso de una madre primeriza, en el caso de tener una placenta anterior, ¿qué tanto podría afectar eso a los movimientos fetales? O al sentir los movimientos fetales. No lo va a alterar. Los movimientos fetales se van a sentir. Lo de la placenta mal insertada tiene eso más que todo repercusiones al momento del parto, pero no en la percepción de los movimientos fetales. Sebastián, ¿preguntaste algo? Yo tenía la pregunta de cómo eran los movimientos fetales con las primigestas y las que ya tienen múltiples embarazos. Bueno, sienten que algo se mueve de adentro. O sea, sienten como pataditas, o incluso a veces cuando ya ha avanzado un poquito más, se ven los movimientos y si se ven su panza, se ve como ondas del movimiento de los niños, cómo se mueve, ¿no? Entonces simplemente la percepción de que algo allá adentro se está moviendo. Eso son lo que se llama los movimientos fetales. La percepción de los movimientos. Yo creo que usted había mencionado algo de fechas, de que 24 semanas para las primigestas y otras. No, en general, una multípara, una mujer que ha tenido varios hijos, ya conoce los movimientos fetales, entonces puede percibirlo antes, a la semana 18 más o menos. Pero una primigesta generalmente lo va a percibir más tarde, se va a dar cuenta. Se habla que ella lo percibe un poquito más tarde, probablemente porque no tiene la experiencia de cómo son los movimientos fetales, pero es simplemente sentir que algo allá adentro se está moviendo, que sienta pataditas, que sienta movimiento en la panza, pues entonces eso habla de movimiento fetal. Ya, claro. Y como ya había, el VIH se debe hacer cada 3 meses y repetir el VIH. Yo les digo porque yo tuve una vez una paciente que tenía BRRs negativos y la bebé nació con sífilis congénita y se contagió en el último mes. Entonces es la importancia de hacer los controles. Bien. ¿Qué otras cosas hacemos durante el control prenatal? Damos educación. Nosotros siempre educamos. Métanse eso en la cabeza, es un chip. El médico siempre debe educar. Se educa a la madre con respecto a ella y se educa también para el futuro, a la atención de su recién nacido, ¿no?
Se le habla de la importancia de sus cuidados de la piel, de la lactancia, de que vaya a un parto institucional, y se le empieza a hablar sobre los cuidados del recién nacido. Es más fácil hablarle a una mamá sobre lactancia, sobre vacunas, etcétera, si la has ido preparando durante esos 9 meses en educación. Entonces, cuando llega el momento, pues ella va a estar consciente de todo y va a tomar una decisión consciente. Y de allá les digo, la lactancia materna no es obligatoria, ¿eh? Nosotros tenemos una ley, que es la ley 50, que quieren modificarla, donde nosotros debemos promover la lactancia materna, pero si la mamá no quiere, vamos a ver, cuando vean lactancia materna se van a dar cuenta que hay algunas situaciones médicas en las cuales está contraindicada la lactancia, debe usarse fórmulas adaptadas, pero lo ideal es que el niño tome leche materna, ¿no? Entonces se habla sobre todo eso, y si se tiene a mano, a veces no se tiene, a veces no tenemos material escrito para darle educación a la mamá, se le debería poder dar. Alguien preguntaba ahí sobre algunas pruebas especiales. Bueno, si la mamá ha tenido un cuadro febril con un brote, un exantema, el primer trimestre del embarazo, se debe verificar su estado vacunal. Se supone que si tiene la MMR, que es la vacuna contra rubiola, sarampión y papera, de su nombre en inglés, Mumps, Measles and Rubella, entonces no debería ser rubiola, pero bueno. Yo lo digo porque con la pandemia en muchos países bajaron las coberturas vacunales, y una de las que más bajó fue precisamente la vacuna de la MMR. Entonces, si una mujer no vacunada presenta un exantema el primer trimestre del embarazo, debe hacerse la prueba contra la rubiola. ¿Por qué? Porque la rubiola, la enfermedad rubiola, en el primer trimestre del embarazo produce malformaciones en el feto sumamente grandes. En nuestro país el aborto no es legal. Sin embargo, hay algunas condiciones médicas en las cuales se permite un aborto terapéutico. Y si una mujer se demuestra que tiene rubiola el primer trimestre de embarazo, puede hacérsele un aborto terapéutico por ley y es legal. ¿Cómo sabemos? Se le puede hacer la prueba de IgG, hemaglutinación por IgG para el rubiola. Y si se le hace la prueba y la inicial está negativa y luego se hace positiva, o si ambas son positivas, pero la segunda con semanas de diferencia es 4 veces mayor, entonces eso habla que es una infección activa. Pero si la primera semana le toman la muestra hoy y en 4 o 6 semanas usted toma otra muestra y está igual, quiere decir que eso fue una infección anterior, ¿sí? No es una infección activa. Pero si se cuadriplica, es 4 veces mayor la segunda titulación, entonces habla de que es una infección activa. O si el simple hecho de tener la IgM positiva por rubiola es comprobatoria de una infección reciente por rubiola, ¿sí? En general, habíamos hablado de la importancia de conocer el estado vacunal. La vacuna de la MMR es una vacuna de virus vivos atenuados. En general no se recomienda vacunar a una embarazada de vacunas de virus vivos atenuados. Yo le dije que la razón no se ha visto que las mujeres que por accidente se vacunaron y después se dieron cuenta que estaban embarazadas, no se ha visto infecciones, pero como yo les comenté, el embarazo hay cierto grado de inmunosupresión, entonces se prefiere no colocar vacunas de virus vivos atenuados en mujeres embarazadas. Entonces, aquí se habla de la probabilidad de grandes malformaciones, y ya le digo, una de las opciones es precisamente un aborto terapéutico.
La otra que preguntaron por ahí es la toxoplasmosis. ¿Por qué el primer trimestre? Porque es cuando ocurren las malformaciones en el niño. Entonces se hace la prueba de toxoplasmosis. Si se hacen las dos pruebas, la IgM y la IgG, si la IgG está positiva, se debe repetir en 15 días. Y si hay aumento en los títulos, entonces se habla de que es una infección activa o reciente. Y si tiene la IgM positivo, ya estamos hablando de una infección reciente, entonces debe recibir tratamiento para la toxoplasmosis. Aquí sí, no es una causa de aborto, pero se puede tratar la toxoplasmosis para evitar las afecciones al bebé. A ver, Milari, preguntaste algo. Profesora, ¿y hasta qué periodo estas enfermedades pueden causar malformaciones? Por ejemplo, la rubiola congénita se ha visto hasta la semana 16. Lo que sea malformaciones cardíacas, cerebrales, etcétera, 16. Con la rubiola congénita también lo que se ha visto es que hasta la 20 pueden tener problemas de audición, pero no ya malformaciones grandes. Entonces, es la recomendación. Con la toxo, el primer trimestre. Ahora, en cualquier momento del embarazo, si tú haces el diagnóstico de toxo, por ejemplo, al 6º mes, por ejemplo, das tratamiento igual. El problema y la importancia es en este primer trimestre porque es cuando se da la formación del feto. A ver, Isabel. Profesora, una consulta. ¿Pudiera repetir cómo se hace el diagnóstico de la rubiola? La rubiola es haciendo la prueba de IgG. ¿Sí? Aquí está. IgG. Te habla, si solamente, porque lo ideal sería que pudieras hacer IgM, porque si la IgM sale positiva, ya eso es diagnóstico. No tienes ni siquiera que hacer IgG. Pero a veces no se cuenta con la IgM. Entonces, si tienes la IgG, tú haces la prueba. Si al inicio está negativa y luego se torna positiva, eso quiere decir que tienes una infección reciente. O si hay un aumento entre la primera y la segunda toma en los títulos más de 4 veces, también es confirmatoria de una infección reciente. Bien. La otra cosa que hacemos es desparasitar. Créanme, señores, que en Panamá la tasa de infestación parasitaria a todas edades, en niños, es bastante alta. Y se recomienda la desparasitación. En la embarazada se puede dar una dosis única de albendazol o se puede usar otros antiparasitarios. Lo bueno que tiene el albendazol es que es una dosis única y mebendazol, les digo que a veces ya no se consigue tanto mebendazol. La verdad que desde que llegó el albendazol ya hay poco mebendazol en el mercado y el albendazol tiene esa buena que se puede dar una vez una sola dosis, no hay que dar mucho. Como le dije, si la madre, le comenté algo al inicio, si la madre es RH positivo, RH negativo y tiene el CUMS indirecto positivo, se le debe dar profilaxis con el anti-RO entre la semana 24 y 34 para evitar la eritroblastosis fetal. Entonces, yo les había comentado que una parte importante del control prenatal es cuidar el peso de la mamá porque ella está en un periodo de inmunidad y también está procreando un nuevo ser. Entonces aumentan los requerimientos. Entonces tanto los estados de malnutrición tanto por exceso como por deficiencia tienen sus repercusiones en la madre y en el feto. Entonces es un aumento de las necesidades nutricionales. Pero ojo, eso de que la mamá come por 2 es mentira. No tiene que aumentar tanto sus requerimientos. Fíjense, en el último trimestre, miren,
Durante los primeros trimestres del embarazo es el momento de la organogénesis. No hay tanta multiplicación celular. Entonces, por eso, los primeros trimestres los requerimientos aumentan, pero no en cantidades altas. Ya en el último trimestre es cuando se dice que realmente el feto empieza a crecer. Y aquí se aumentan los requerimientos nutricionales en la madre. Entonces, si una mamá que llega al embarazo en un peso normal, sus requerimientos aumentados en los primeros 2 trimestres son 110 calorías por día. Y el último trimestre, 220 calorías por día. No más. Tiene que aumentar, por ejemplo, sus omega 3. Habíamos hablado un poquito de los requerimientos nutricionales de algunos minerales y algunas vacunas que debe consumirlo en los prenatales. Entonces, más o menos es lo que se espera, lo que gane una mujer en el embarazo. Y este cuadro es sacado de la norma nacional de control prenatal. Y bueno, es lo que le decía, en una mujer que llega al embarazo normal, con un peso normal, debe aumentar más o menos 10 a 13 kilos, no debe aumentar más. Y aquella que llega en estado de obesidad, no debe ganar tanto peso, pero debe ganar peso, ¿eh? Debe ganar peso porque el no ganar comprometería. ¿Ave Maritza? Doctora, tengo una pregunta. En este caso, si la embarazada llegara a estar obesa, ¿qué sería lo mejor? Porque no sé qué tan cierto sea, pero he escuchado que algunos realizan ejercicio mientras estén embarazadas, pero hay otras que los doctores recomiendan a no hacer ejercicio. ¿Cómo sería en este caso para el manejo? El manejo nutricional es... Ella no debe ganar tanto peso, fíjate, debe ganar peso. Aunque esté obesa, mira, debe ganar peso, porque el embarazo no es el momento para perder peso. Eso se debe haber hecho antes o se va a hacer después. Pero durante el embarazo no debe bajarse de peso. Ella debe comer sanamente, se le planean sus calorías para que tenga un aumento mínimo de peso con todos los requerimientos, pero no es el momento para bajar de peso. Y en realidad una embarazada puede hacer ejercicios normales. Si yo estoy embarazada, por ejemplo, si yo sigo haciendo mis ejercicios normales. Tal vez ya al final del embarazo uno baja la intensidad del ejercicio, pero el embarazo no es una razón para que una mujer no haga ejercicio. Lo que ya te digo, no debe hacer es pérdida de peso, porque la pérdida de peso puede comprometer el crecimiento del feto. Siempre debe ganar peso. Gracias. El momento para bajar de peso era antes o después, y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos algunos aspectos del control prenatal, ¿ok? Yo dije que en todo control prenatal se debe medir la altura uterina. Obviamente, en general, se empieza a medir la altura uterina cuando la mujer tiene más o menos 18 o 20 semanas, que es cuando el útero sobrepasa la sínfisis púbica. O sea, porque antes no lo podemos palpar. Cuando está muy pequeño no se puede palpar. Entonces, la altura uterina mide la distancia entre la sínfisis púbica y el fondo uterino. ¿Y eso por qué es importante? Porque de alguna manera traduce cuánto los centímetros que ha ganado esa altura uterina es lo que ha crecido el feto. Entonces, aquí están las semanas de amenorrea y cómo debe ser la altura uterina normal para esa semana de gestación. Si está por debajo, quiere decir que ese feto está muy pequeño, y si está por arriba, quiere decir que ese feto está muy grande. Y tanto el pequeño como el grande pudiesen tener complicaciones posteriores. Entonces, la altura uterina es una forma indirecta de ver el crecimiento del feto. Van estas gráficas, y estos son en números, pero básicamente es lo mismo. Cuánto debe ser el incremento de peso según las semanas de gestación y la altura uterina.
Ya digo, todo lo que está por debajo del percentil 10, el niño se habla que puede ser un pequeño, un retardo en el crecimiento, y cuando está por arriba del percentil 90 es un recién nacido grande a la edad gestacional. Y estos son para medir y calcular los pesos de la mamá por la semana. Michael, ¿estás preguntando algo? Sí, profesora. Es el tema que Nate mencionó del ejercicio. O sea, no me queda, o sea, no entiendo cómo la madre haciendo ejercicio no afectaría el crecimiento del feto. O sea, si la mamá se la pasa saltando, o sea, no entiendo eso cómo no afectaría. Mira, en el embarazo, salvo que tengas amenaza de parto o algo, tú puedes hacer ejercicio, harás ejercicio de bajo impacto, pero puedes seguir haciendo ejercicio. O sea, el embarazo no es una enfermedad. Entonces, la mujer puede seguir haciendo todas sus actividades normales, porque si no, no trabajaría, no te movería. Ella puede, si ella es una persona que hace ejercicio, puede seguir haciendo ejercicio. Hará ejercicio de bajo impacto. Si antes hacía de alto impacto, hará de bajo impacto. Pero puede seguir haciendo ejercicio. No se ha visto que haya que dejar de hacer actividad física por el embarazo. Recuerda, el embarazo no es una enfermedad. Las mujeres trabajan, hacen su vida normal. Obviamente, cuando el crecimiento en el último trimestre, que ya la panza creció mucho, afecta mucho hacer ejercicio por el peso y por la actividad. Pero puede caminar, puede hacer una serie de actividades sin ningún problema. Pero ya te digo, si es alguien que hace ejercicio normalmente, puede seguir haciendo sus ejercicios sin ningún problema. Salvo que haya alguna contraindicación médica, pero el embarazo no es una razón para dejar de tener actividad física. Todo lo contrario. Eso incluso a veces ayuda a la tonicidad de toda la musculatura abdominal, etcétera. Además que el ejercicio es salud, ¿no? Pero no. Para bajar de peso no. Eso sí no. Tú no vas a hacer ejercicio para bajar de peso durante el embarazo. Extenuante y eso sí no. Dígame. O sea, si la mamá antes practicaba el boxeo o natación o cosas natación así puede seguir haciendo natación. No hay ningún problema. El último trimestre sí debe parar la natación porque sí no se recomienda ejercicios inmersivos en agua el último trimestre. Boxeo, el problema del boxeo obviamente son si recibe un trauma, ¿no? Pero yo estoy hablando de ejercicio, caminar, no sé. Ahora en ejercicios hay ejercicios de alto impacto y de bajo impacto. Por ejemplo, a mí me duelen las rodillas mucho, entonces yo no voy a hacer de alto impacto, entonces yo puedo hacer, hay ejercicios de alto impacto y hay ejercicios de bajo impacto, que yo puedo hacerlo de bajo impacto y no tengo ningún problema. Ahora, tú me estás hablando de boxeo es otra cosa. Boxeo es un deporte de contacto. Y el problema del boxeo de contacto es que te puedan dar un mal golpe. Obviamente eso no está, pero yo estoy hablando de ejercicio en general, hacer actividad física, etcétera, lo puede hacer. Ya te digo, y natación, inmersivos en agua hasta el último trimestre lo puede hacer sin problema. Bien. ¿Quedó claro, Michael? Sí, profesora. Bien, entonces es importante saber si la mamá está obesa, que es cuando su peso está por arriba del percentil 90, o si la madre está con bajo peso. Es bien importante conocer el estado nutricional de la mamá, porque podemos hacer cosas. Ya le digo, y es lo mismo con una mujer obesa como un niño obeso. Eso lo vamos a ver más adelante, pero los niños necesitan crecer. Entonces, toda pérdida de peso en un niño es patológica. Entonces, tú lo que tratas es que el niño no gane tanto peso. Ok, tú no vas a ganar 1 kilo por mes, vas a ganar 100, 200 gramos, pero vas a ganar peso.
Entonces, igual pasa en la embarazada, debe ganar peso porque ella está en un alto gasto metabólico por la producción, por la formación del producto. Entonces, es importante constatar el estado nutricional, y si a ese estado nutricional bajo se le suma anemia, ya aumenta el riesgo de ese embarazo. Entonces, cuando eso ocurre, entonces podemos tener niños pequeños, recién nacidos pequeños, con retraso en el crecimiento intrauterino. O podemos tener niños muy grandes, cuando la ganancia de peso en la madre es muy alta, entonces vamos a tener productos grandes. Y el problema de los productos grandes es que pueden tener un parto laborioso, generalmente pueden quedar en cesárea, puede haber un parto traumático, hay mayor riesgo, por ejemplo, de hipoglicemia en estos productos macrosómicos en los bebés, etc. Entonces, el estado nutricional de la mamá puede afectar tanto a ella como al producto. ¿Y cuál es la importancia? Pues muchas. Aquí ya más le estoy diciendo, pues, por ejemplo, el hecho de dar micronutrientes, dar hierro, calcio, disminuye el riesgo de que el niño sea pequeño. Si la mamá se alimenta bien, tiene una buena ingesta energética, pues la probabilidad de que tenga un niño pequeño es muy baja. Yo les había comentado la importancia del hierro, que reduce ese riesgo de que el niño sea pequeño para nacer y que tenga complicaciones. Emanuel. Profe, una duda. En casos de que la madre tenga bajo peso, anteriores diapositivas me decía que bajo peso más anemia. En esos casos más extremos, que es mucho más sensible, en esos casos, ¿qué se podría llevar a cabo aparte de retirar una nutrición? Hay un nutricionista. Bajo peso y anemia tienes que aumentar las calorías para que haya una buena ganancia de peso y tienes que suplementar con hierro. Más nada. No. Ahora, si es una anemia severa vas a transfundir, pero estamos hablando de una anemia de 10, por ejemplo, das hierro y tratarías de mejorar el aporte para que gracias. Peso. Otras complicaciones que pueden tener los niños, yo creo que esto ya ustedes deben habérselo mencionado en algún momento. La deficiencia de ácido fólico está altamente demostrado que produce alteraciones del tubo neural, como meningocele, mielomeningocele o incluso anencefalia. En teoría, si la madre hoy día, pues nuestra sal está iodada, ya no vemos tantos casos de bocio como se veían antes, pero sí se ha reportado que la baja ingesta de yodo durante el embarazo puede producir deficiencias intelectuales en el producto, ¿no? Y la deficiencia de vitamina D, que eso, por ejemplo, en Panamá eso no lo vamos a ver porque con solo exponernos al sol no tenemos deficiencia, pero pues sí se ha asociado en países donde hay esos inviernos largos o en esas culturas donde las mujeres se cubren mucho y no se exponen tanto al sol y no están suplementadas con vitamina D, pues sí tiene algún riesgo ese producto. Entonces, en esta habla simplemente le resumo lo que se debe hacer en cada una de las citas de control prenatal, ¿sí? Historia clínica, estilos de vida, calcular la fecha probable de parto, ver cómo es el crecimiento fetal. Y aquí fíjense que el crecimiento fetal se pone a partir de la semana 20, porque yo les dije, la altura uterina generalmente la vamos a poder empezar a medir después de la semana 20, que es cuando el útero sobrepasa la sínfisis púbica. Peso y talla sí se hacen en todas, el Papa Nicolau al inicio, los laboratorios, cuáles se repiten y cuáles no, etcétera. Entonces, más o menos este es el resumen de las actividades que se hacen durante el control prenatal. ¿Y qué es lo que buscamos con este control prenatal? Poder detectar o categorizar el riesgo que tiene cada embarazo, ¿sí?
porque eso es uno de los indicadores, ¿no? Que debemos ir hacia que ese parto, ese embarazo, ese parto y ese puerperio sea lo más satisfactorio posible y con las menores consecuencias posibles. Entonces, una de las cosas que ocurre muy frecuentemente en el primer trimestre, sobre todo, son las pérdidas, ¿no? Embarazo la mayor riesgo de perder un embarazo está en el primer trimestre. Y cuando se han hecho patologías de esos productos que se pierden, muchos tienen anomalías congénitas, que son productos que probablemente por las anomalías congénitas no son viables para la vida. Entonces, el embarazo, como yo les decía, es un estado normal en el cual pues la madre va a estar desarrollando un ser humano. Hasta la semana 8 se habla de que tenemos un embrión y después de la semana 8 hablamos de que tenemos un feto. El embarazo se va a dividir por semanas de amenorrea o por meses y eso lo va a determinar la fecha de la última menstruación. Entonces, en general, el embarazo va a 40 semanas o 9 meses. Y al principio, las primeras semanas de embarazo, pues la mamá va a tener síntomas clínicos que pudiesen hacer o sospechar un embarazo. Por ejemplo, la más frecuente, pues ella describe amenorrea, por lo menos 2 ciclos de amenorrea. Puede empezar a tener algo de náuseas, vómitos, un poquito de mastalgia, cansancio. Las mamás describen mucha adinamia, cansancio fácil. Pueden tener alteraciones del gusto. Y a nivel del examen físico vamos a ver un aumento en el tamaño, consistencia y sensibilidad de las mamas, ¿no? Aumento también de la pigmentación, del pezón, la areola, la línea morena también se hiperpigmenta en este periodo. Y vamos a ver un aumento del tamaño de las mamas, vamos a ver aumento en los tubérculos de Montgomery, por ejemplo, a partir de la semana 6 o 8, y también podemos ver la salida de calostro, que es esa primera leche, a partir de la semana 16 del embarazo. Entonces, una de las cosas bien que la mamá describe es cómo se empiezan a hiperpigmentar la areola, que puede ser las mujeres un poquito blancas, son un poquito rosaditas, y luego se van tornando un poquito más oscuras, y aquí en la línea morena, que también se empieza a marcar un poquito más por el embarazo. Ya cuando el embarazo empieza a progresar, empezamos a tener signos ya clínicos de que tenemos un embarazo. Pues a nivel de laboratorio, pues las pruebas inmunológicas, ¿no? De la la gonadotropina coriónica, por ejemplo, y la mamá puede empezar a percibir los movimientos fetales, ¿no? La mamá empieza a ganar peso, por ejemplo, se empieza a ver en el examen ginecológico, se puede ver el signo de Chadwick entre la 6ª y la 8ª semana de gestación, que es una coloración violácea de la vagina. También se puede palpar ese cuello y ese istmo un poquito reblandecido, que es el signo de Hagar, que eso se ve más o menos a las semanas también 6 a 8 semanas. Aumento del tamaño uterino, le dije cuando se mide, y son signos más objetivos de un embarazo. Y aquí se los dejo. Y obviamente ya tenemos signos de certeza de que ya hay un embarazo, pues si ya lo podemos nosotros como médicos adjuntar latidos fetales, podemos palpar las partes fetales y podemos percibir nosotros en el examen físico los movimientos fetales, ¿no? Y podemos ocultarlo, y si se toma una radiografía, que no lo debería, pero a veces por cuestiones de la mujer lo sabe que está embarazada y pasa algo y se toma una radiografía, se pueden ver las partes, los huesos en la radiografía. Entonces, el embarazo se va a categorizar por amenorrea o por trimestre.
Por amenorrea se habla de que un embarazo es a término hasta la semana 36, de la 37 a la 42, pretérmino menor de 37 y postérmino mayor de 42. Y los trimestres, se habla de primero, segundo y tercer trimestre. El primer trimestre son de la semana 0, o sea, desde la fecha de última menstruación hasta la semana 14. El segundo trimestre de la semana 14 a la 28 y el tercer trimestre de la semana 28 a la semana 40. Hay diferentes fórmulas de cómo calcular la fecha probable de parto. A mí me gusta usar en lo particular la IL, pero hay otras fórmulas. Y se utiliza el primer día de la menstruación, se le agregan 7 días y se retrocede 3 meses. Vamos a suponer que hoy usted está en el centro de salud y viene una mamá que le dice, estamos en febrero, bueno, que el 20 de diciembre fue la fecha de su última menstruación, del 24, ¿no? Entonces, ustedes hacen el examen físico, tienen los laboratorios y dicen que es un embarazo. ¿Cuál es la fecha probable? A la fecha, el primer día de la último día de la menstruación se le suman 7 y a los meses se le restan 3. Entonces, la fecha probable de parto es el 27 del mes 9 de este año. ¿Sí? Entonces, esa es la fecha probable de parto. Al primer día de la última menstruación se le suman 7 y se retrocede 3 meses en el embarazo, en los meses, y esa es la fecha probable de parto. Entonces, yo le he dicho varias veces que parte del control prenatal está enfocado precisamente a buscar esos factores de riesgo que pueden hacer que un embarazo sea de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿no? Para así ofrecerle la mejor atención y el mejor servicio de salud a esa mujer. Entonces, ya habíamos visto todos los objetivos del control prenatal y vamos a verlo enfocado ahora al riesgo. Entonces, el control prenatal debe ser periódico, o sea, debe ser cada mes. Debe hacerse acciones oportunas para tratar de tener una amplia cobertura y que demos toda la atención completa a esa mujer. Entonces, un embarazo normal es aquel que se inicia y termina sin ninguna complicación, y un embarazo de alto riesgo es aquel que en algún momento tenemos la certeza o probabilidad de aparición de algún daño hacia la madre hacia el feto o recién nacido. Entonces, nada más para recordarle algunos términos, cuando hablamos de alto riesgo y daño, que es la definición que acabo de darles, un riesgo es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir un daño. El daño es el resultado que tuvo en función de que se expuso a ese riesgo. Y el factor de riesgo es la probabilidad mayor que yo tengo por haberme expuesto a ese factor de riesgo. Le voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Una embarazada fumadora. Su factor de riesgo es el hábito de fumar. El riesgo es la probabilidad de que tenga un daño en el recién nacido, y el daño es qué efecto tuvo eso. Entonces, ¿cómo lo definimos? Bueno, una mujer embarazada presenta un factor de riesgo, que es el hábito de fumar, que aumenta su probabilidad, o sea, el riesgo de tener un niño de bajo peso al nacer. Y el daño aquí sería el bajo peso al nacer. Existe una serie de condiciones que aumentan o no el riesgo de que una mujer tenga alguna complicación. Vamos a ver algunos dentro de un momento. Entonces, más o menos como en cuánto está. ¿sí? Ok. ¿Quieres preguntar algo, Valeria? Ok. Entonces, el embarazo de alto riesgo es cuando existe algún factor o alguna situación que aumenta el riesgo de morbilidad o de mortalidad, tanto para la madre como para el feto o el recién nacido.
Y a eso es lo que llamamos embarazo de alto riesgo. Entonces, con una adecuada evaluación prenatal, podemos detectar a tiempo, valorar tempranamente el riesgo y de esa manera poder planificar la atención, planificar la vigilancia que le vamos a dar a esa mujer embarazada. Entonces, la madre puede tener riesgo reproductivo por cualquier alteración relacionado con el aparato reproductor, pero obstétrico, que es relacionado al embarazo. Entonces vamos a ver algunos. Yo puedo tener algunos factores de riesgo que vamos a ir definiendo cada uno. Hay complicaciones o factores que tienen que ver con la historia obstétrica, factores sociodemográficos, hay factores que tienen que ver con el embarazo actual y vamos a tener complicaciones maternas previas porque una mujer puede venir con patologías previas al embarazo. Entonces, ¿cuáles son aquellas condiciones que tienen que ver con la historia obstétrica y factores demográficos? Por ejemplo, el que la madre haya tenido un antecedente de una muerte fetal o neonatal previa, que haya tenido varios abortos, por ejemplo. La multiparidad como la nuliparidad también son factores de riesgo. Una madre soltera, de estrato muy bajo, bajo peso, una niña o una mujer ya mayor, el hecho de fumar, todo eso son complicaciones o factores de riesgo que aumentan la mortalidad de la madre, el feto o el recién nacido. Existen factores inherentes al embarazo, por ejemplo, una mujer muy pequeñita, de baja talla, por ejemplo, puede tener problemas al momento del parto, ¿sí? Y probablemente ese niño le va a nacer por cesárea porque ella va a tener probablemente una pelvis muy pequeña. Los intervalos intergenésicos hablan, por ejemplo, de el tiempo entre un embarazo y otro. Se habla que tiempos intergenésicos muy cortos o muy largos, más de 5 años o menos de 1 año, aumentan el riesgo. Si ya la mamá tiene en ese embarazo problemas de placenta, ya hablamos de la placenta previa, esos embarazos gemelares son de alto riesgo, por ejemplo, o esa mamá que vemos que esa mamá no gana peso y esa altura uterina no va de acorde, entonces es un niño que no está creciendo adecuadamente. Esa mamá que ha tenido hemorragias durante el embarazo, mujeres que tengan algunas lesiones a nivel cervical, por ejemplo, tumores, cualquier condición asociada va a aumentar su riesgo. Y como les dije, la mamá puede venir con cualquier patología previa, ¿sí? Cualquier patología previo al embarazo. Eso va a aumentar su riesgo de que complique el embarazo. Por ejemplo, si ella tiene una inmunodeficiencia, o si sufre de asma, o si tiene tuberculosis, o si es una paciente que tiene, no sé, una enfermedad hepática previa, es diabética previa, cualquier condición materna previa va a aumentar el riesgo. Entonces, por ejemplo, el hecho de fumar, hablamos de riesgo. Se ha visto que si una mamá fuma durante el embarazo, tiene mayor riesgo, por ejemplo, de tener un recién nacido pequeño, o retardo en el crecimiento, o tenga abortos espontáneos, o un parto prematuro, o ella tenga problemas placentarios como placenta previa o desprendimiento de placenta o muerte fetal. Por ejemplo, mujeres muy añosas, más de 35 años, se habla de que tiene mayor probabilidad de tener productos con anomalías cromosómicas, con bajo peso, muerte fetal, pero también la madre, por ejemplo, tiene mayor riesgo, por ejemplo, de hacer diabetes gestacional, preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa o ruptura prematura de membrana. Y puedan terminar, por ejemplo, en una cesárea. Así como las mujeres añosas, las mujeres muy jóvenes también tienen mayor riesgo de tener niños prematuros, de muerte prenatal, de tener que usar forceps porque el chiquillo no sale, de tener hemorragia postparto y de muerte temprana, sobre todo si es una adolescente menor de 15 años. La obesidad, por ejemplo, materna, se ha visto asociada a muerte fetal, a necesidad de usar cesáreas o que haga una diabetes
gestacional o una preeclampsia. La nulliparidad, o sea, el no haber tenido, aumenta el riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo, y la multiparidad, a que tenga hemorragia postparto o placenta previa. Todo esto son predicciones epidemiológicas, lo que dice la literatura, que aumenta o no aumenta el riesgo de. Los intervalos intergenésicos, yo le dije la diferencia entre un parto y otro, se habla que si son menos de 6 meses entre un embarazo y otro, o embarazo, la diferencia de 5 años entre un embarazo y otro, hay mayor riesgo tanto para la madre como para el producto de desprendimiento de placenta previa, anemia materna, o en el recién nacido el feto, pues que sean pequeños, prematuros, o incluso la muerte fetal o neonatal. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿A usted le ha preocupado durante toda la charla que si está obesa, si tiene que hacer ejercicio, que si está anémica, etcétera? Lo ideal es hacer asesoramiento preconcepcional. ¿Qué quiere decir? Lo ideal sería que todos los embarazos fuesen planificados para que yo pueda intervenir. Por ejemplo, si yo soy obesa y yo quiero quedar embarazada y quiero tener menos riesgo, porque ya vi todos los riesgos, ¿sí? Entonces, yo empiezo a actuar sobre todo aquel factor que puede afectar el embarazo. Entonces, bueno, si yo quiero tener embarazada, bueno, yo voy a empezar a bajar de peso, y bajo peso 6 meses previos, bajo peso, me pongo un peso más bajo y quedo embarazada. Yo no me he puesto todas mis vacunas. Bueno, mira, me voy a poner todas mis vacunas, incluso de esas de virus vivos atenuados que yo les dije que no había que poner. Bueno, me los voy a poner para estar preparada para el embarazo. Entonces, a eso se llama asesoramiento preconcepcional. Es donde yo pueda corregir, eliminar o disminuir cualquier factor o conducta de riesgo que pueda repercutir durante la evolución del embarazo. Entonces, me permite actuar antes del embarazo para no afectar el producto. Entonces, yo tengo que identificar esos factores de riesgo y empezar a trabajar y ver qué efecto tiene cada factor sobre el embarazo. Identificarlos y conversarlo con la mamá y empezar el tratamiento. Como yo le dije, oye, voy a ponerme todas mis vacunas. Ya yo les hablé de que la suplementación con ácido fólico se ha asociado a problemas del tubo neural. Jóvenes, el embarazo no es el momento para tomar ácido fólico. El momento para tomar ácido fólico es ahora. Para ustedes es ahora. El ácido fólico lo debe tomar toda mujer con probabilidad de quedar en un embarazo. ¿Por qué? ¿Cuándo se cierra el tubo neural? Les pregunto, ¿cuándo se cierra el tubo neural? ¿Alguien sabe? Entre los 22 y 28 días. Entre los 22 a 28. Un poquito más. Antes de la semana 9, más o menos. ¿Sí? El tuyo está desactivado. ¿Cuándo una mujer usualmente se da cuenta que está embarazada? Tengo entendido que la mujer se da cuenta que está embarazada en la 3ª semana. ¿Tercera semana de qué? No es aproximadamente como en la 4ª semana de embarazo.
A ver, ¿alguno de ustedes en clase es mamá? A ver, parece que nadie. Qué bueno. A ver, acuérdense que para yo darme cuenta que estoy embarazada tengo que haber tenido una menorrea, ¿verdad? Generalmente cuando viene la menorrea es un periodo menstrual. A veces esperan a ver si es un retraso más que una menorrea. Estamos hablando de que cerca de la sexta semana a octava semana es cuando la mujer se está haciendo su prueba de embarazo para saber si está embarazada. Y la mayoría de las mujeres están acudiendo a sus controles prenatales, su primer control prenatal, a la semana 8. ¿Cuándo se cierra el tubo neural? Prácticamente ese mismo tiempo. Si yo empiezo a tomar suplementación de ácido fólico, lo estoy haciendo un poquito tarde. Entonces, lo ideal es hacerlo antes. Por eso les decía que ustedes, que están en edad fértil, deberían estar tomando ácido fólico. Toda mujer con riesgo de embarazo debería estar tomando ya ácido fólico. Porque cuando usualmente la mujer se da cuenta y empieza a tomar los prenatales que tienen ácido fólico, ya probablemente haya pasado esa ventana del cierre del tubo neural. Hay algunos países que tenían altas tasas de defectos del tubo neural. Y obviamente cuando se supo la importancia del ácido fólico en esas patologías, se dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a dar ácido fólico. Y se empezó a dar ácido fólico, a regalarlo. El ácido fólico es bien barato. A regalar el ácido fólico en las universidades, precisamente porque estaban las mujeres en edad fértil. Y con eso pudieron bajar su prevalencia de defectos del tubo neural. Las mujeres se deben desparasitar todos los meses, todos los años, y si hay alguna condición que hace que, por ejemplo, en este momento no debe quedar embarazada, le podemos entregar planificación familiar para que hasta que resolvamos o minimicemos esos factores de riesgo, ella no quede embarazada. Entonces, es la importancia del asesoramiento preconcepcional. Si yo hago en la evolución y la mujer está en alto riesgo, la debo de remitir. Si es atención primaria, se remite y, como le dije, a veces tú la mandas a un nivel de atención mayor, se logra compensar y te la pueden devolver a la atención primaria. Entonces, fíjense, esto nada más se lo pongo para que vean que el embarazo de bajo riesgo se atiende en la atención primaria en salud. No tiene por qué ir más allá. Y si yo tengo un personal preparado, lo puede hacer cualquiera, no solamente un médico obstetra. Hijo, puede ser un médico general, una enfermera obstétrica, siempre y cuando esté preparado. Ya cuando yo tengo alguna patología o alguna condición de riesgo, entonces sí debe ser referida, y ustedes ven que aquí ya sí empezamos a verla, enfermeras especializadas y médicos especializados. Entonces, ¿cuáles son los signos? Dígame. Disculpe, es que me quedó una duda. Es en cuanto al ácido fólico. Dime. Ok, sí, usted mencionó que nosotras a nuestra edad deberíamos estar tomándolo. O sea, digamos que una mujer embarazada, ya casada, etcétera, quiere planificar eso. Entonces, ¿en cuánto tiempo usted recomienda o cuántos meses debería estar tomándolo antes de, o si hay un mínimo, no lo sé? De tomar ácido fólico. Ajá. Para preconcepcional, por lo menos 3 meses. Ok, gracias. No hay ningún riesgo. Acuérdate que el ácido fólico es una vitamina B que es hidrosoluble. Si tú tomas, eso no te va a producir intoxicación, así que puedes tomarlo, no hay ningún problema. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? No, parece que la bajó. Michael. Profesora, ¿y nosotros los hombres? No.
Ustedes no. Ustedes pueden tomarlo para su salud, pero no va a tener repercusión, no se ha asociado ningún déficit nutricional en el hombre que incida sobre el producto. Profa, una consulta. Dime, Amisaday. En cuanto a las mujeres, que es normal la menorrea, usted dice que se van a ver que está embarazada por este primer signo, pero ¿cómo sería posible en ellas? ¿En cuáles? ¿En ellas? ¿En mujeres que tienen ciclos irregulares? Sí, que totalmente ausencia de ciclo. Bueno, en las mujeres a ver, si te entendí la pregunta, en mujeres que usualmente tienen ciclos irregulares. Sí. Esa es tu pregunta. Ok. Bueno, una mujer que tiene ciclos irregulares, la menorrea no es el mejor signo para definir embarazo. Entonces, una mujer que tiene ciclos irregulares va a tener los otros síntomas. Va a sentir mastalgias, cansancio fácil, etcétera. Cuando ella sienta esas otras cosas diferentes al solo hecho de tener amenorrea, entonces ella va a ir probablemente a hacerse el examen. Pero en ella, la mujer que tiene ciclos irregulares, la amenorrea no sirve. Es más, muchas veces, por eso se hace ultrasonidos en la embarazada, porque sobre todo en esas mujeres que tienen antecedentes de irregularidades menstruales, como no lo puedes definir a veces cuál fue la fecha de su última menstruación, porque sus ciclos son irregulares, para eso te sirve el ultrasonido obstétrico para determinar la edad gestacional del producto. Listo, gracias. Bien. ¿Cuáles son los signos de alarma que ustedes le van a decir a esa embarazada cuando va al control? Mira, si tienes cualquiera de estas cosas, tienes que venir. El control prenatal es todos los meses, pero si empiezas a sangrar, empiezas a tener contracciones uterinas, que la panza se te pone dura y tienes dolor, si empiezas a perder líquido, porque puede ser una ruptura de membrana, si empiezas a ganar peso rápidamente, a veces no es por obesidad, es por edema, y el edema tiene que ver con la hipertensión, dolor de cabeza, hipertensión, trastorno de la visión, visión borrosa, por ejemplo, o vea manchitas, edema de cara, de manos, o dolor epigastral. Todo eso puede ser indicativo de trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces hay que decirle eso a la embarazada para que si lo tenga, acuda a atención. Como yo les dije, el embarazo en adolescente es de alto riesgo, tanto para la madre como para el producto. Tienen de 4 a 8 veces mayor probabilidad de morir por cualquier condición relacionada al embarazo, al parto o al puerperio. Entonces, todo embarazo adolescente es de alto riesgo. ¿Sí? Se ha visto también que la baja escolaridad aumenta el riesgo, sobre todo de la mortalidad postnatal, más que todo en el producto. Esas mujeres que yo les dije que ingresan tarde al control prenatal, se ha visto que pueden ser madres que no quieran el embarazo, hay rechazo al producto o que sean víctimas de violencia. Entonces hay que investigarlo. Entonces el enfoque de riesgo habla de que yo tengo que identificar esos riesgos que puede tener el embarazo y si es de alto riesgo lo debo derivar. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque puedo prevenir tanto la muerte materna como la muerte del producto o afectación de ambos. Entonces, lo ideal en una mujer en edad reproductiva no embarazada, hacerle un asesoramiento preconcepcional para poder detectar cualquiera de los riesgos y poder actuar antes de que ocurra el embarazo. Y de esa manera disminuir el riesgo. Entonces, le vuelvo y le repito, el control prenatal debe ser oportuno, periódico, completo y de amplia cobertura. Si no, no estamos haciendo un adecuado control prenatal. Esta diapositiva quiere hacer énfasis en que nosotros siempre nos fijamos en patologías para definir riesgo. En el embarazo,
los factores psicosociales también son importantes. Y si existe un factor psicosocial sumado a un biológico, se potencia el riesgo. Entonces, es importante explorar también los factores psicosociales. Entonces, si yo tengo un embarazo, un riesgo obstétrico bajo, sin complicaciones, es de bajo riesgo, entonces toda la atención se hace en la atención primaria, tanto el control como el parto y como el puerperio. Pero si yo tengo un embarazo con complicaciones, con alto riesgo, entonces yo debo diagnosticarlo en la atención primaria y debo referirlo a un nivel de atención más alto. ¿Qué cosas aumentan el riesgo? Ya hemos visto mucho, vamos a irlo repasando nada más. El estado socioeconómico, buscar los antecedentes familiares, personales, obstétricos, hacer la evaluación nutricional de la madre, buscando aumentos o disminuciones de peso. Acuérdense que aquí, tanto en exceso como en deficiencia, nos puede dar problemas. Si vemos que la mujer está ganando peso demasiado, hay que referir. Tenemos que evaluar, por ejemplo, las mamas, cualquier cambio en las mamas, asimétricas, sangrados, umbilicación. La madre embarazada puede tener un CA de mama, Entonces tenemos que buscarlo. Salida de cualquier secreción por el pezón, hay que buscarlo. Y recordar que a partir de la semana 16 puede empezar a salir el calostro. Y eso es normal, La anemia, acuérdense que la anemia aumenta el riesgo de morir, tanto de la madre como del producto. Entonces, la importancia de la suplementación con hierro, ácido fólico y calcio. ¿Por qué? Porque a nivel materno hace que ella tolere menos cualquier sangrado postparto, por ejemplo. También está asociado a parto prematuro, y en el pequeño, en el chiquito, puede hacer que nazca prematuro, aumente su mortalidad, o sea, un niño de bajo peso. Y con el riesgo, como yo le dije, a trastornos cognitivos. El urinálisis, recuérdense que se hace cada 3 meses, buscando proteinuria, glucosuria o infección, ¿sí? La proteinuria buscando trastorno hipertensivo, la glucosuria buscando diabetes, y las infecciones, porque es muy frecuente las infecciones en el tracto urinario durante el embarazo como causa de un parto prematuro. Es importante en el control prenatal la ocultación de el tono cardíaco, la frecuencia cardíaca fetal. Importante la medición de la presión arterial, porque la hipertensión tiene riesgo tanto para la madre como para el producto, tanto para la madre como para el niño. Buscando factores de riesgo de retraso en el crecimiento uterino, quiere decir ese recién nacido que van a decir de bajo peso, pequeñito. Y estos factores de riesgo tenemos que explorarlos durante el embarazo. Si fuma, si consume alcohol, droga, anemia, etc. Y la mejor forma de determinar el crecimiento fetal es midiendo la altura uterina. La otra cosa que puede hacer que el embarazo sea de riesgo es que no esté el bebé en su posición. Acuérdense que la posición normal es cefálico. Entonces, si el niño viene de nalga, viene hipogálico, de hombro, probablemente vamos a tener que hacer un parto por cesárea. La forma de evaluar la posición del feto es mediante las maniobras del Leopold. Eso lo van a ver ustedes más adelante en obstetricia, pero las maniobras del Leopold son 4. La primera maniobra de Leopold, uno palpa acá arriba y nos permite ver el fondo uterino, ¿no? Y se puede ver qué polo fetal está ahí, si están las nalguitas o si está la cabeza, ¿no? La segunda maniobra del Leopold, uno pone los brazos a ambos lados de la panza de la mamá, y para ver dónde está el dorso, si está del lado izquierdo o del lado derecho, o si el niño está en transverso. La tercera maniobra del Leopold es tocar en la sínfisis púbica para ver si es el polo fetal, el polo cefálico, el que es el que se va a presentar para el parto, ¿no? Y la cuarta maniobra de Leopold es ver si los dedos se introducen en la excavación
para ver si hay alguna posición anormal o si el niño ya está encajado, ¿no? ¿Por qué? Porque malformaciones o alteraciones de las presentaciones fetales pudiesen indicar la necesidad de un parto por cesárea, ¿sí? Y se debe determinar, estas maniobras de Lopro se deben empezar a realizar a partir de la semana 28 en todos los controles de salud, porque el niño tiende a rotar. Entonces puede que anteriormente tengamos con la cabeza aquí, pero él después rota y se pone en su posición para salir. Pero si no sale, entonces probablemente tenga que terminar en un parto por cesárea. Entonces, la mayor proporción de los embarazos y los partos son de bajo riesgo. Pero el hecho de que nosotros los clasifiquemos durante el control prenatal es muy importante para predecir el riesgo que tiene ese embarazo. ¿Por qué? Porque el hecho de categorizar el embarazo con el riesgo nos permite a nosotros, durante el control prenatal, formular estrategias adecuadas y apropiadas para enfrentar ese riesgo que acabamos de encontrar y ver si es competencia de la atención primaria o si requiere una atención secundaria. Entonces, el control prenatal nos permite hacer esto y de esa manera poder referir a tiempo a un embarazo, una mujer embarazada, a que reciba una atención de mayor complejidad si la situación que encontramos de riesgo pudiese poner en riesgo la vida tanto de ella como del producto. Entonces, la mejor manera de prevenir cualquier complicación durante el embarazo es el asesoramiento preconcepcional y un adecuado control prenatal, con todas las actividades que debemos hacer para ir detectando los diferentes factores de riesgo y tomar decisiones adecuadas para darle una atención de calidad a ese embarazo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Bueno, si no hay preguntas ni hay dudas, nos veremos la próxima semana a esta misma hora. La próxima semana va a haber un quiz de este material. A ver, ahora más tarde, ahora cuando termine la clase, me mandas por favor tu correo para poder mandarles la clase, el PowerPoint para que lo tengan. Y la próxima semana haríamos el quiz. Ok, perfecto, eso lo envío. Dale. Consulta, profesora, ¿los quizzes serían de ambas clases? Sí, le voy a mandar todo el PPT. Sí. Profesora, Las ¿por qué primeras clases son... ¿Ah?